¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizar con la política con P mayúscula que siempre le ofrecemos en Noches sin Tregua. Y como es costumbre desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Le invito a pensar en voz alta. Usted en ocasiones siente que el salario no le alcanza, en ocasiones siente que trabaja el doble y tampoco le alcanza, que su esposa colabora, que los hijos colaboran en los ingresos familiares y no le alcanzan. Le dicen que la inflación es cero y no le alcanza el dinero. ¿Es Costa Rica un país realmente caro o es una percepción que tenemos? ¿No administraremos bien el dinero o efectivamente Costa Rica es un país caro? Ese es el programa de hoy. Vamos a investigar, vamos a analizar y a discutir sobre los temas que hacen que nuestra vida se encarezca en el día a día. Ya regresamos. ¿Es Costa Rica un país caro? Bueno, eso solo lo podemos saber con gente que conozca de los diferentes espacios, desde quien consume, desde quien invierte y por supuesto de aquellos investigadores de la economía. Para efectos del programa he invitado a Eli Feinsaid, economista, buen amigo, que ya ha estado en el programa, para que nos vea la macroeconomía a nivel nacional. Pero también a don Jorge Figueroa, abogado y presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes, y a don Gilberto Campos, politólogo y vicepresidente de Consumidores de Costa Rica. Con ellos tres vamos a tratar de responder esa pregunta. Pero antes, bueno, primero bienvenidos y les invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y por nuestro país. Salud. Salud. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. El SICAP le invita al seminario Comunicación Política y Marketing Político este 30 de noviembre, 2, 7 y 9 de diciembre de 1 a 5 de la tarde. Inversión 65,000 colones en el auditorio del SICAP en la Universidad de Costa Rica, impartido por el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Para más información puede llamar al teléfono 25 11 37 64. Lo invita SICAP. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vino Mundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava,
un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Empezaría con vos, Gilberto. La mayoría que seguro nos están viendo son consumidores. ¿Qué elementos podemos valorar para saber si Costa Rica es un país barato, vivible o es un país caro? Irremediablemente, cuando al consumidor le preguntan si Costa Rica es un país caro, la gente dice inmediatamente sí, porque me sale caro todo. Y la percepción de la gente es que cada vez le suben más los pasajes de autobús, cada vez le suben más los servicios públicos en general, la comida le cuesta más, hay una menor capacidad de ahorrar, la gente no tiene posibilidad de, después de cumplir todas las obligaciones del hogar, tener ese guardadito para poder embuchacar algo. Entonces la gente siempre dice, Costa Rica es caro. Caro porque lo comparan también con otras experiencias de hermanos países, de Nicaragua, de El Salvador, de Panamá, de Guatemala, sin salirme de la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, el tema pasa por realidades. A la gente le cuesta más ahorrar, la gente siente y tiene la percepción de que cada vez las cosas suben más de precio, pese a que hay indicadores que dicen lo contrario, que hay una inflación prácticamente estancada, que el índice de precios al consumidor prácticamente no crece, pero la gente siempre tiene la percepción de que Costa Rica es un país caro. Cuando hablamos de Costa Rica como un destino turístico, ahí la cosa cambia un poco, porque entonces más bien estamos construyendo un país que se enorgullece de ser un destino caro, de ofrecerle al turista una serie de atractivos, de valores, de elementos que no encuentran en otro lugar y que sin lugar a dudas se ubican en un segmento superior. Y esto, a final de cuentas, tiene un impacto directo en la población que no está inserta en esa idea de país. En esa población que no está inserta en esa idea de país es justamente esa población que siente que no le alcanza, que todo cuesta más caro y que irremediablemente comprar un diario cada quincena o cada mes implica un esfuerzo mayor. Jorge, vos como empresario, dueño de un restaurante, de una cadena de restaurantes, y además presidente de la Cámara de Restaurantes de Costa Rica, te pregunto, ¿qué valoraciones hace quien desea invertir en el país o quien desea abrir otro restaurante al momento de tomar esa decisión a sabiendas de que los precios que tendrá que establecer en su menú, en la venta de sus productos, van a tener que tener una sumatoria de elementos que le encarecen un producto que al final de cuentas de su venta, depende la prosperidad y el tiempo de negocio? Sí, en el sector de alimentos y bebidas, así como lo señalas, hay cosas muy puntuales, ¿verdad? Número uno, hablamos de cargas sociales y el monto de los salarios mínimos, que enganchado con el tema de turismo, es un tema relativo, ¿no? Hay que compararlos con otros lares y somos los más altos. Hay un estudio reciente de la UCAE, que la UCAE presentó, donde para el promedio latinoamericano Costa Rica es el 20% más caro que cualquier otro lugar en Latinoamérica, y en el sector de alimentos y bebidas en particular el 22%. Pero también están todos estos productos que utilizamos, que son regulados los precios, nos afecta bastante. La gasolina, el combustible, ni qué se diga, ¿verdad? Somos una industria que depende mucho de lo que son las entregas en vehículos, los camiones que van y vienen, y somos muy sensibles al costo de los combustibles, que a Dios gracias han bajado, pero no por ello los precios han bajado, ¿verdad? Ahora, en eso que dice Jorge Eli, un empresario no puede estar variando sus precios al público, al consumidor, en cada evento. Tiene que tener una estabilidad de su oferta de servicios, de su oferta de precios, porque también las valoraciones que puede hacer el consumidor
no tienen la misma velocidad que seguramente si tiene el empresario a la hora de calcular sus costos. Eso es una pregunta, o sea, ¿cómo puede un empresario, vos como economista de los cuatro, animarse a invertir en Costa Rica si sabe que la competencia es dentro del margen de precios elevados, de costos elevados y de un sacrificio del consumidor? Bueno, eso es una valoración que cada empresario tiene que hacer de acuerdo a su línea de negocio, ¿verdad? El hecho de que los precios sean altos y los costos sean altos puede generar, digamos, un margen suficiente para que el negocio sea atractivo siempre y cuando el consumidor siga comprando. El consumidor actúa dentro de la racionalidad que de él se espera de maneras diferentes en diferentes países, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, comprar un carro es carísimo por los impuestos. Para nosotros sacar $20,000 para comprar un carro nuevo no suena a gran cosa. Bueno, en Estados Unidos con $20,000 se compra un carro de lujo, ¿verdad? Entonces cuando un norteamericano viene acá y ve esos precios, dice, ¿qué está pasando? O sea, nos acostumbramos Nos acostumbramos a los precios altos, ¿verdad? No quiero decir con eso que sea bueno. El tema, como decía Jorge, es un tema relativo, ¿verdad? Es caro comparado con qué. Y somos caros comparados con cualquier índice, con otros países, en prácticamente todos los productos. Eso no quiere decir que el empresario tenga que buscar precios estables todo el tiempo en todos los negocios. Depende mucho del tipo de negocio. En Estados Unidos, por ejemplo, la gasolina puede cambiar de precio todos los días porque responde inmediatamente a las condiciones del mercado internacional. En Costa Rica estamos acostumbrados a la anestesia que nos da la ARECEP, que nos sube o nos baja el precio una vez al mes y pasamos un mes con los precios estables, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es bueno para el funcionamiento de la economía. Ahora, cuando nos dicen en la inflación, que la inflación, ahora que Gilberto lo tocaba, que la inflación está en cero, y los economistas lo explica el Banco Central, y uno sale a la calle y dice, bueno, ¿con qué calculan el cero? Si yo siento que mi vida se encarece y se me dificulta cada día comprar productos, salir con la familia a un buen restaurante, salir a pasear. Ese tema de la inflación, Eli, deja muchas dudas siempre, su cálculo. Bueno, el índice de inflación que más se utiliza, el índice de precios al consumidor, es un índice que lo que utiliza es una canasta de productos y servicios que la gente consume, que quien diseña ese índice considera que es representativo de lo que la gente consume, pero es una canasta muy limitada, puede tener 200 bienes o una cantidad así, ¿verdad? Y al final de cuentas uno termina consumiendo otros bienes que no están en la canasta o bienes similares, pero que por sus características, tal vez por ser más de lujo, no están en la canasta, mientras que hay un producto alternativo que sí está en la canasta, ¿verdad? Entonces el índice de precios al consumidor no necesariamente va a reflejar la situación de todas las personas. Cuando yo era más joven se llamaba índice de precios al consumidor para la clase media y baja de San José, algo así por el estilo. Entonces no era representativo de los precios en el resto del país, no era representativo de los precios de las clases más adineradas, por ejemplo. Pero para eso también se pueden utilizar otros índices. El que es más comprensivo es el índice subyacente de la inflación, que eso básicamente se calcula con el PIB, o sea, con todo el Producto Nacional. Pero entonces cuando uno se pone a analizarlo, uno como individuo, tampoco necesariamente eso es representativo, porque yo no consumo la totalidad de los bienes que se comercian en el país. Entonces puede ser que haya una serie de productos que yo no consumo, pero que mantienen el nivel de inflación general bajo, y entonces yo siento que mi inflación es mayor, ¿verdad? Entonces nuevamente, estamos hablando de promedios, y los promedios son eso, son un promedio, no son representativos de cada uno de los consumidores, sino que es un promedio de la totalidad de los consumidores. En el caso tuyo, Jorge, no solamente tenés que velar por el precio que le das a los comensales, al cliente, igual pasa con todo el tema de la cámara y otros servicios en el país, sino que además de eso también tenés que estar muy pendiente de los costos que representan para el negocio algunos productos que son determinantes, igual
el tema de salarios, el tema de competitividad salarial con otros colegas en la misma actividad. ¿En qué velocidad perciben ustedes esa inflación? ¿Les afecta? ¿Lo sensibiliza sobre los costos? ¿O al final de cuentas ustedes el tema de la inflación y lo que dice la macroeconomía no es determinante en buena medida para sus cálculos? Hay que empezar diciendo que el sector de alimentos es el sector más sensible de los que más suben de ese promedio, ¿verdad? También tenemos el tema de que en muchos productos de alimentos que consumimos nosotros y que compramos, no tenemos crédito fiscal, por ejemplo, porque son productos que no pagan el impuesto a las ventas. Costos fijos como la electricidad y el agua, volvemos a lo mismo, productos cuyos precios son controlados por una entidad estatal. En el caso de los empresarios, la luz y el agua es más cara, tiene otra tarifa, ¿verdad? Diferente. Tiene una tarifa diferenciada, y en términos relativos, otra vez, con otros países somos de los más caros o el más caro, ¿verdad? Que no tiene mucha lógica porque producen empleo y debería más bien tener algún beneficio estar produciendo empleo. En el tema de la electricidad hay todo un tema de subvención de la parte residencial por parte de la comercial y la industrial, pero también está el tema de los impuestos, ¿verdad? Los impuestos son altos y agregamos el tema de la tramitomanía. Cada vez que tenemos un inconveniente con alguno de los permisos o alguna de las relaciones que mantengamos con una entidad pública, significa desembolsar dinero y significa contratar especialistas y significa todo un despliegue de recursos extras en la empresa para preparar documentación, etcétera, etcétera. Entonces la tramitomanía también eso es un factor que nos afecta al sector empresarial en general, ¿verdad? Y el hecho de tener un Estado que ha llegado a niveles de ineficiencia y de despilfarro, como conversábamos, eso también pues afecta todo lo que es infraestructura y al final del día la competitividad se ve muy afectada en términos relativos otra vez comparándonos con otros países, porque hay que decirlo, ¿verdad? Cuando hablamos de turismo es inevitable no comparar porque son mercados que están compitiendo entre sí y hay que estar mirando como en el negocio de nosotros, ¿no? Uno vela por su negocio, pero tiene que estar mirando qué están haciendo los otros para saber en qué estás. Y eso es inevitable. Ahora, la percepción de caro también tiene otra perspectiva, que es la del consumidor. El consumidor va a decirte si es caro o no, dependiendo del nivel de ingresos. Entonces, no es lo mismo alguien que por un tema de precio toma la decisión de ir a un restaurante de comida rápida, que según el estudio del Financiero, el 67% de las personas cuando sale a comer a la calle basa su decisión en el precio. En una economía deprimida como la que tenemos ahorita, tengo que decirlo, ¿verdad? Pero el primer recorte es salir a comer a la calle. Qué pena. Bueno, todo lo que es ocio, ir a pasear, ir a la playa, y eso afecta, ¿verdad? Eso afecta. Y afecta la salud mental más. Por otros lados, y uno debería darse los gustitos de vez en cuando. Sí, también. Sí. ¿Vos querías hacer alguna referencia antes? No, bueno, lo paradójico que es que tenemos una serie de productos, de bienes, sobre todo servicios, con precios regulados en Costa Rica, y cuando uno se pone a hacer el análisis histórico de los precios de los bienes regulados versus los no regulados, suben más de precio los regulados. O sea, la electricidad, el agua, los combustibles, independientemente del nivel de precio internacional, son productos que crecen por encima, históricamente han crecido por encima de los servicios no regulados, ¿verdad? Entonces uno se cuestiona, ¿para qué una autoridad reguladora si al final de cuentas se supone que es para garantizar el servicio al costo y al menor costo posible para beneficiar al consumidor, y resulta siendo que esos productos suben más que la generalidad, ¿verdad? Entonces hay en el tema de por qué Costa Rica es tan caro, que yo creo que es la discusión más interesante, ¿verdad? Hay una serie de temas que ya están apuntando aquí los otros panelistas, temas que tienen que ver con el diseño del esquema de producción del país, problemas severos de infraestructura, ¿verdad? Entonces, llevar la carne y el pollo al restaurante es más caro porque el camión 3 veces por semana tiene que cambiar llantas porque se le revientan en los huecos del país.
si los productos son El consumo de importados, gasolina puede ser mayor. el consumo de gasolina es mayor, si el producto es importado, los atrasos que sufren en el puerto, si el producto es de exportación, uno puede ser muy eficiente produciéndolo, pero si el producto es perecedero y llevarlo de mi planta de producción al puerto y la espera en puerto para poder embarcarlo es mayor de lo necesario, estoy perdiendo parte de esa eficiencia porque voy a perder producto en el camino que se va a ir descomponiendo, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que hacen que el país sea caro, ¿verdad? Hay poca o nula competencia en una serie de servicios básicos donde se debería fomentar la competencia para disminuir los costos, por ejemplo en generación de electricidad, en importación y distribución de los combustibles. Hay una pésima infraestructura, un Estado tremendamente grande que se ha vuelto muy caro de operar, lo cual exige una cantidad de impuestos importante que pagamos los ciudadanos y las empresas, ¿verdad? El Foro Económico Mundial hace el cálculo de que en Costa Rica una empresa mediana paga el 58% de sus utilidades en concepto de impuestos de toda naturaleza. Entonces, nuevamente, yo hago un negocio para ganar dinero, pero ya de entrada yo sé que el 58% se lo lleva el Estado y a mí solo me queda el 42%. De todo lo que yo genero, ¿verdad? Entonces eso representa un costo al final de cuentas para el... Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, hoy quiero contarles cómo Copenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Copenae, impulsores de la felicidad interna bruta. Jade, diseños y soluciones. Nos inspiramos en los colores de la vida. Diseño gráfico, diseño web, diseño editorial. Para más información puede llamar al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Jade, diseños y soluciones. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Café y Palabras,
porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. ¿Y quién defiende al consumidor, Gilberto? Mira, en principio, vamos a ver, hay varias cosas que quisiera tocar antes de ver quién defiende a quién. En primera instancia, hay una serie de costos asociados a los bienes duraderos que hacen que Costa Rica se convierta en un país también muy caro. Ahora hablaban, don Eli, del tema del costo de un vehículo, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo me vengo más para acá, el costo de un vehículo en El Salvador, por ejemplo, que es muchísimo más barato que un vehículo en Costa Rica. No es raro que ya mucha gente esté viendo el mercado centroamericano para traer vehículos, ¿verdad? Traérselos por tierra y demás, ya hay mucha gente que lo está haciendo. Sin embargo, cuando usted se pone a comparar, por ejemplo, que esto hay que verlo en términos de comparaciones, ¿verdad? Cuando usted se pone a comparar cuánto cuesta el impuesto al ruedo en El Salvador, es ridículamente más bajo que lo que le cuesta a usted el marchamo aquí en Costa Rica. Así de fácil. Es decir, el impuesto al ruedo en El Salvador puede andar rondando, ¿qué? $15, $20, una cosa así. Cuando usted tiene que pagar aquí en Costa Rica, incluso por aplicaciones de curiosidades en nuevas fórmulas de cálculos del marchamo, incluso carros que pagan más de lo que pagaron el año anterior, como pasó hace poco, ¿verdad? Hace un par de años. O, por ejemplo, vehículos que más bien continúan pagando un valor similar. Y usted tiene carros de, por ejemplo, el de año 2000, 2002, 2003, pagando 80,000, 100,000 colones de marchamo, por ejemplo. Eso solo es un ejemplo. Pero la gente lo sigue pagando. Y la gente lo sigue pagando, porque son bienes duraderos y son parte de la aspiración del consumidor de tener sus bienes duraderos. Y porque se ha distorsionado la escala de precios. O sea, Claro. en la mente de un costarricense, a ver, vos y yo tenemos prácticamente la misma edad. Desde que nosotros éramos niños, los carros han sido caros. Cuando nosotros éramos jóvenes, universitarios, y aspirábamos a tener un carro, el carro era, te decían, es un artículo de lujo, y eso justifica los impuestos. Entonces empezaron a crear toda una serie de categorías. El vehículo popular, después fue el pick-up, que lo exoneraron, después fueron las camionetitas aquellas. Pero ahora hay más agencias de venta de automóviles, hay más automóviles en la calle, son más caros, entonces a veces le cuesta a uno comprender, como todo es más caro. El costarricense tiene la escala de precios distorsionada, por lo menos en lo que respecta al carro, ¿verdad? Estamos dispuestos a pagar locuras por tener un carro que en cualquier otro país, en países de mucho mayor poder adquisitivo, de un nivel de ingreso superior, la gente jamás pagaría esos precios, ¿verdad? Entonces, comprarse un Audi de $90,000 cuando en otros países vale $40,000, con el riesgo que tiene uno aquí de que se lo choquen, de que se vaya a un hueco, que se destroce, que lo secuestren, realmente a mí me cuesta entender por qué la gente lo hace, pero la escala de precios, la escala de precios está distorsionada. Pero ahora les pregunto también, por otro lado, reviso y creo que solo Argentina, o no me acuerdo si era Argentina, tiene el salario mínimo más alto que Costa Rica. El salario mínimo de Costa Rica es uno de los más altos de América Latina. Y no nos alcanza el dinero y es caro. ¿Hay algún efecto ahí de productividad o qué sucede? Porque me suena mucha distorsión. Hay una cosa con esto y quizás alguna gente quizás se resienta un poco con lo que voy a decir, pero hay empresarios en Costa Rica, que no todos, ¿verdad? Para salvaguardar algunos, que no todos, que quieren hacerse millonarios en el menor tiempo posible con la menor cantidad de transacciones posibles. Y entonces, por ejemplo, si yo soy un empresario del sector inmobiliario y entonces tengo, por ejemplo, 2, 3 casas de alquiler, pequeño empresario, microempresario, 2, 3 casas de alquiler, yo mis casas de alquiler voy a ponerlas en un precio, primero, que me satisfaga. Segundo, que me saque costos, si fue que pedí un préstamo para construirlas. En tercer lugar, que me genere rentabilidad. Y aparte de eso, que me permita vivir cómodamente como yo pretendo vivir.
Y estoy dando un ejemplo muy pequeñito de muchos otros sectores en la economía en donde hay empresarios que quieren hacerse millonarios, como le digo, en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es que eso sea malo. Es que hay un castigo inmediatamente al consumidor que necesita de esos servicios, necesita de esos productos y que a final de cuentas termina condenado a pagar esa escala, ¿verdad?, creciente de precios al consumidor. Decía Eli, nos hemos acostumbrado a pagar caro. Es posible, nos hemos acostumbrado a pagar caro, pero ¿por qué? Porque la mayoría de la gente se ha puesto de acuerdo en una especie de convenio social de que Costa Rica es caro y hay que aceptar que Costa Rica es caro. Entonces, vender por debajo de una rentabilidad, por ejemplo, del 100% en un negocio es malo. Y he escuchado esto de muchísima gente, diciendo, no, es que si usted no le va a ganar el 100% de eso que va a vender, estás mal, es un mal negocio. ¿Le vas a ganar cuánto? ¿Un 20%? No, hombre, ni te metas en eso. En el caso de los restaurantes existía, y las bebidas, vos que estás en ese negocio, Jorge, existía la percepción o existía la idea de que era un negocio muy rentable porque a la comida y a las bebidas y al licor se le ganaba 200, 300%, lo cual no es tan cierto. No, te voy a decir qué pasaba. El tema de mi sector en particular, el éxito de muchos negocios de comida muy probablemente estuvieron definidos por el tema de la ley de expendio de licores anterior, que limitaba el número de negocios que podían vender, punto. Entonces hay un mercado con un número limitado de oferta para toda la población. Cuando se liberaliza con la nueva ley, el número de negocios de comida, muy probablemente por la lectura que tuvieron con el sistema pasado, mucha gente se dedicó al negocio y está a vista y paciencia de todos la cantidad de restaurantes que hoy por hoy hay en el mercado, ¿verdad? Y eso también en alguna medida tiende a empujar los precios hacia abajo dependiendo del segmento en el que estés. En otros el tema del precio pues no será un tema del todo porque hay ese segmento también, pero como ustedes lo dicen, ¿verdad? La psicología del costarricense, inclusive en el sector mío, es la de que se ve demasiado bonito, mejor no entremos porque debe ser muy caro. Y eso es una premisa errónea. Esa es una lectura prejuiciada, por ponerlo de alguna manera. Porque en el caso de mi negocio, parte del servicio. Mucha gente me ha dicho, tu negocio es muy caro. Y ha sido, ¿no? Porque creo que es muy caro. Pues no. Fui con la persona y realmente me decía, pero yo iba a otros negocios del mismo giro, pero de apariencia de menor nivel, y son más caros que tú. Entonces, hay un tema de percepción que la gente, por algo cultural, me imagino. Bueno, es falta de exigencia del consumidor, de que lo que se le vende tiene que tener un valor adicional en servicio, en calidad de lugar, en la belleza del lugar, y no solamente que porque aparente ser barato sea barato. No, y también lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Antes la gente se preocupaba de la comida, punto. Ahora lo que se vende es una experiencia, ¿verdad? El servicio, la comida, el lugar y otra serie de factores. Pero el costarricense sí viene sofisticándose, siendo más exigente. Lo puedo decir ya 20 años en este negocio. Antes que un cliente te reclamara, probablemente pasaban 6 meses para que alguien te dijera algo, ¿verdad? Ahora no, ahora la gente, los medios, la globalización ha hecho que la gente se eduque un poco más, hay más gente que ha tenido oportunidad de viajar probablemente y ahora sí, por ejemplo esto, el vino. Yo recuerdo hace algunos años, cuando estábamos nosotros más jóvenes, casi que tomarse una copa de vino era carísimo, ¿verdad? El valor. Hoy uno va a un supermercado y encuentra botellas de buena calidad a muy bajo precio. Eso ha sido en los últimos tiempos. Pero no es común que uno encuentre los precios bajando. O sea, no hay ese efecto del vino que hemos estado viendo y que entonces en Costa Rica se ha generado una cultura del vino porque tanto los precios se vuelven accesibles, pero no es así en todo. Hay un reto del empresario, ahora que oigo a Jorge plantear esto, cuando se anima a ingresar a Costa Rica a invertir, no solamente por la tramitología, sino por el retorno de su inversión.
Bueno, es que todo esto apunta, lo que mencionaba Gilberto y Jorge, apunta exactamente a lo mismo, y lo que vos estás diciendo, de que uno no ve en general que los productos bajen de precio cuando las condiciones se prestan para que bajen de precio. Eso. Bueno, te agrego esto ahorita. Inflación cero, baja el petróleo, baja la gasolina, el cambio del dólar está estable en Costa Rica y yo no siento en mi bolsillo ninguna mejoría. Sí, bueno, inflación cero no quiere decir que los precios están cayendo, quiere decir que los precios no están subiendo. Y yo dejaría de lado el mito de la inflación cero porque eso es un fenómeno pasajero y al final de cuentas cuando uno hace proyecciones en un negocio no las hace con base en la inflación de las últimas 2 semanas, sino con lo que uno espera que suceda en los próximos 12 meses. Bueno, yo también soy empresario, ¿verdad? Uno proyecta lo que uno espera que va a suceder en los próximos 12, 24 o 60 meses, ¿verdad? Y nadie en el país está esperando que la inflación cero se mantenga todo este tiempo. El gobierno está proyectando una inflación del 4% para el próximo año. Probablemente están exagerando por motivos presupuestarios, pero la inflación andará a 2-3%. Entonces dejemos ese mito de la inflación cero de lado, es un fenómeno pasajero. Decía yo que lo que han estado comentando todos tiene que ver con un mismo aspecto y es falta de competencia. No es que el empresario quiere hacerse rico de la noche a la mañana en la menor cantidad de transacciones posibles. Es que el empresario puede hacerlo porque no hay suficiente competencia. En los mercados o en los productos o servicios donde eso sucede, ese es el mejor indicativo de que está haciendo falta competencia. Pero en Costa Rica tenemos un sistema... Si aparece alguien que esté dispuesto a una utilidad del 50%, el que está venciente tendrá que ver cómo se acopa, cómo se acomoda. Sí, lo que pasa es que en Costa Rica tenemos un sistema que está diseñado para proteger en general, proteger a todo el mundo. A veces las protecciones se contradicen una con otra, pero hay protecciones al consumidor, hay protecciones al empresario, insisto, no siempre son compatibles entre sí, pero leyes como las de casas de representantes extranjeros que limitan la cantidad de personas que pueden vender un mismo producto en el país. Voy a caerle mal la próxima vez que yo vaya a comprar un carro, me va a ir mal, pero ¿por qué los carros Toyota solo los puede vender la Purdy Motor en Costa Rica? ¿Por qué no puede haber 2 o 3 dealers diferentes de la misma marca? Como lo vieron en los Estados Unidos, con mucha frecuencia. No solo en Estados Unidos, en Panamá. O sea, porque Estados Unidos es un país inmenso. Vayamos a Panamá y veamos a ver cuánta gente vende cada marca. O sea, no solo de carros, estoy usando esto como un ejemplo, pero existe ese tipo de protección, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la marca protegida, la marca que no es mía, es una marca importada, la tengo protegida y solo yo la puedo distribuir en el país, tengo un monopolio de marca que no tiene por qué existir. Yo como productor tengo derecho al monopolio de la marca. Vos no me lo podés plagiar. Pero yo como productor puedo vender a través de un canal de distribución que reúna a 27 diferentes distribuidores. Pero por ejemplo en los restaurantes, Jorge, no pasa eso. En los restaurantes es difícil encontrar un monopolio de marca. Puede haber una representación de un restaurante a nivel internacional, pero la competencia me da la impresión, y vos me corregís, Eli, vos sé que sabes más de economía, que me da la impresión que en restaurantes la competencia realmente se da. Es como él dice, sí, el mercado de nosotros sí es de gran competencia ahorita, ¿verdad? Está vista y paciencia de todos, como lo dije hace un rato, la cantidad de negocios que se están abriendo en gastronomía y que se abren todos los días, como así también se están cerrando otros. Probablemente no sea tan mediático como cuando Wendy sale del mercado o Burger King se agarran entre los socios y cierran la operación, pero todos los días pongan atención. No es lo mismo cuando uno va de copiloto que maneja, uno ve más y te das cuenta que por la ruta esa de la casa a la oficina o la escuela de los chicos, vas a ver un montón de lugares que están abiertos y ahora tiene un rótulo de se alquila o ya está cerrado, ¿verdad? Eso se está viendo por todos lados. Yo no entiendo cómo el gobierno pues sigue tomando decisiones que van en contra de lo que es el apoyo a la empresa, que al final del día es la que genera trabajo y es la que genera el pago de impuestos. Y en peor grado todavía, en los negocios nuestros en particular, es el tema de los gobiernos locales.
Tenemos el tema de la ley de licores, por ejemplo, que estamos tratando de sacar el nuevo artículo 10, que es el que te dice cuánto se le cobra a cada contribuyente, dependiendo del giro del tamaño, que fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta, y tenemos como 2 años tratando de arreglarlo. Mientras tanto, las municipalidades no cumplieron con el mandato del juez mientras salía la nueva norma, y hacen cada locura. Por ejemplo, un bar paga más que un restaurante, y te llega un inspector en una jurisdicción en particular y ve que hay una barra, que para el restaurante es una barra de servicio, ahí nadie se sienta a consumir, ponen los platos, los sucios, pero el inspector dice, ah no, eso es una barra, entonces eres un bar. O el caso más ridículo que, señor, usted tiene bocas en el menú, ¿ah? Y las bocas son de bar, no de restaurante. O el caso más patético, un amigo en una jurisdicción donde a comienzo de año hay un fiestón con caballos y todo, que tenía el rótulo que decía bar, discoteca, restaurante. 3 patentes. 3 patentes, se las clavaron así de golpe nomás. Entonces, esto ya es ridículo, esto es surrealista, no sé, pero esto es un claro ejemplo de la corta visión que tienen las autoridades. A la empresa, esto lo dijo el alcalde de Osa, a una empresa hay que chinearla. Si va a venir a invertir a mi jurisdicción, va a venir a generar impuestos, a generar trabajo en mi jurisdicción, a desarrollar. ¿A qué cabeza se le ocurre ponerle zancadillas o obstáculos para que esa actividad empiece a funcionar lo más pronto posible y ojalá sea lo más exitosa posible? Porque al final del día es la gallinita de los huevos de oro, pero es una gallinita, ¿verdad? No es una super gallina. Y eso es todo un tema para nosotros ahorita, por ejemplo. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. Entonces, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Coordinamos acciones con instituciones públicas, municipalidades, empresa privada, cooperativas y organizaciones locales. Respondemos a las necesidades del territorio generando desarrollo rural con enfoque social, ambiental, cultural, económico y de infraestructura. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. El CICAP le invita al seminario Comunicación Política y Marketing Político este 30 de noviembre, 2, 7 y 9 de diciembre de 1 a 5 de la tarde. Inversión 65,000 colones en el auditorio del CICAP en la Universidad de Costa Rica, impartido por el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Para más información puede llamar al teléfono 25 11 37 64. Lo invita CICAP. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos.
Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. El consumidor es el eslabón más delgado de toda la cadena económica, pero a su vez es el eslabón más fuerte, porque es el que sostiene toda la estructura económica hacia arriba. Si el consumidor no compra, si el consumidor no gasta, los negocios no se mueven. Y aquí hay un tema muy importante que quizás se ha mencionado, pero es importante traerlo a colación. Y es que al consumidor se le recarga no solamente la responsabilidad del dinamismo económico, sino que también el Estado actualmente funciona en contra o está funcionando en contra del consumidor a través del desarrollo de las políticas de protección de las cuales ya hablaba Elia hace un momento. Dos ejemplos clarísimos: aguacate y frijol. En el caso del frijol y en el caso del aguacate, medidas fitosanitarias del Estado que se asumen como técnicas en donde tenemos un conflicto gigantesco con México, ¿verdad?, y con otros países a los que nunca hemos importado ni exportado nada, de los cuales no hemos importado ni exportado nada, pero tenemos un conflicto por la medida fitosanitaria del aguacate, caso Nueva Zelanda, ¿verdad?, y que aún así nos sostenemos en que hay un tema técnico que impide la importación de aguacate mexicano, aguacate Hass. Eso ha provocado pérdida de calidad en el mercado, pérdida de competitividad, incremento en los costos, incremento en el precio final del consumidor, una serie de elementos, solamente por esa decisión. Tema frijol. Una medida del servicio fitosanitario del Estado que impide la importación de frijol del área centroamericana con terrones, es decir, con tierra. Cuando el mercado de frijol internacional comúnmente se hace con frijol, llamemos sucio, es decir, con frijol con terrones, con palitos. Eso entra aquí a Costa Rica, los industriales de frijol lo limpian, lo pulen, lo seleccionan y lo venden al consumidor. ¿Qué ocurre con esta medida del servicio fitosanitario? Que antes de que ingresen a Costa Rica tienen que ser limpiados, escogidos, pulidos y enviados. Eso incrementa el costo. Eso hizo que el año pasado pasara la bolsa de frijol de 900 gramos de 900 colones a 1.300 colones, solamente por ese tema. El contrabando. Bueno, y obviamente esto genera mayor contrabando, hay más restricción a la importación, mayor contrabando generado. Ahora el azúcar. Ahora el azúcar, con una medida también del Ministerio de Salud, en donde lo que están diciendo es agréguele la vitamina A, la fortificación, antes de que ingrese el azúcar para consumo del consumidor, no el azúcar industrial, para el consumidor, antes de que ingrese al país. Esto eleva también costos. Entonces, si el Estado está asumiendo condiciones para el sector privado, para que hayan importaciones a Costa Rica, con una serie de medidas fitosanitarias estamos teniendo dos efectos. Número uno, la protección del mercado local, que para algunos no es malo, pero desgraciadamente esto tiene una implicación también para el consumidor, y es que se le reduce la oferta se reduce en una concentración, se traduce en una concentración en pocas manos, y al final de cuentas, igual el consumidor va a terminar necesitando ese producto, porque igual no va a dejar de consumir, pero más caro y beneficiando a menos. Ahora, el consumidor siempre tiene la ilusión, Eli, de que su nivel, de su poder adquisitivo
va a mejorar en la medida que le aumenten el salario, el asalariado, para hablar más claramente. Está siempre pendiente de eso, pero hay todo un ciclo ahí que también, ante aumentos salariales, hay aumentos en los costos de los empresarios. ¿Cómo hacer en esa fórmula, vos que sos el economista, cómo lograr que en esa fórmula nosotros le permitamos al consumidor, al ciudadano común y corriente, en el buen sentido de los términos, tener un mayor poder adquisitivo? Esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de la distorsión en la escala de los precios que tenemos nosotros incorporada en la cabeza. Venimos mal acostumbrados después de 25 años de mini devaluaciones a que los aumentos de salario se dan por inflación y no por otra razón. Los aumentos de salario se deberían de dar por aumentos de productividad. Si yo soy más productivo y le genero más a la empresa para la que trabajo, la empresa para la que trabajo está en condiciones de remunerarme de una mejor manera. Entonces, no es un problema fácil de resolver, por un lado, porque es un asunto de mentalidad. La gente espera ese aumento simplemente por inflación. El problema es que si yo le subo a usted el salario por inflación y no por productividad, le aumento el costo al productor y el productor tiene que aumentar el costo de su producto de la fábrica donde usted trabaja. Pero Europa es caro por producto, por esa productividad es muy caro Europa en algunos casos. Sí, bueno, nuevamente, todo es relativo. Muy caro para uno que viene con un nivel de ingresos latinoamericano, no necesariamente para el que gana 50.000 euros al año, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cómo lo compara uno, ¿verdad? Pero el tema pasa por productividad. Y el día que lo entendamos y el día que asociemos salarios a productividad, va a ser el mismo día que entendamos que el país tiene un problema serio de competitividad. Si la gente, si los trabajadores no les damos las condiciones para que sean más productivos, las empresas no pueden ser más competitivas. Al final de cuentas son uno y el mismo fenómeno, la productividad y la competitividad. Claro, para la competitividad entran en juego otros factores que ya también hemos mencionado, la infraestructura, los impuestos, hay una serie de factores que afectan la competitividad de una empresa más allá de la productividad de los trabajadores. Pero tenemos que acostumbrarnos a que la remuneración de los factores de producción, ya sea el trabajo, sea el capital, etcétera, tiene que estar ligado a su productividad y no a otros factores que son ilusorios. Si a mí me suben el salario, en un entorno inflacionario, lo que hice fue recuperar lo que perdí en los últimos 6 meses para volver a perderlo en los próximos 6 meses hasta que me lo vuelvan a subir. Jorge. A ver, para nosotros el tema de la inflación, pues, como dije en algún momento, lo que es alimentos es lo que más se mueve en términos de precio. Teniendo esa estadística que mencioné de que la decisión se basa en precio, bueno, el precio es algo muy sensible para nosotros. Se estila, es un uso del mercado, que cada 6 meses uno revise el menú según lo que es el comportamiento y ajuste esos precios, ya sea para compensar la inflación. Porque los autos que hablaba antes Eli se protegen con precios en dólares, pero ustedes no. Sí, pero como él dijo, es un mercado muy diferente al de los autos, ¿verdad? No hay un grado de competencia tal como el que manejamos nosotros. Y eso se exacerba más todavía en el segmento de comida rápida, donde el tema de precios es alrededor de lo que prácticamente gira, más allá de cualquier otra consideración que puedan haber, que son básicas y fundamentales como calidad, higiene, etc. Y el otro día veía con mi señora un burrito con un refresco grande y el burrito traía carne, frijoles, arroz, 1.000 pesos. O sea, ya ni en una soda uno se puede permitir y tener algo similar a ese precio, ¿verdad? Un estándar de calidad relativamente alto, ¿verdad? Entonces, es muy sensible y para nosotros, entonces, el tema de generar volumen, de ocupar una silla 2 veces en un almuerzo, es imperativo, es a lo que aspiramos y por lo que trabajamos, porque generando el volumen podemos hacer que el margen de ganancia pues, sea relativamente razonable, pero que permita la existencia, que el negocio sea sostenible, económicamente hablando,
y que le deje alguna utilidad a los accionistas, pague todas sus cuentas, pague todos sus impuestos, porque al final del día, si bien hay muchas cosas que no nos gustan, te pongo un ejemplo que ahorita vamos a accionar legalmente contra Hacienda, la retención por adelanto al impuesto de renta y de venta, que es por transacción con plástico. En un comercio normal no hay problema porque en el voucher viene la transacción, la venta pues, y el 13%. Hace poco salió el relacionado con renta, que la patada en la mesa fue porque nos estaban cobrando el 2% sobre el 13% que venía en el voucher. Impuesto sobre impuesto, eso es ilegal. Lo corrigieron con un factor y si bien dices 2, te peñizcan en 1,87% nada más. Pero bueno, ¿qué pasa en los restaurantes? Está el 13%, que es igual para todos, pero nosotros tenemos el factor del 10% y el extra tip que le permiten a uno las operadoras de tarjetas. Entonces nos están cobrando impuestos sobre plata que no es de nosotros, que es de los trabajadores, y eso nos está afectando el flujo de caja. Entonces ahí tienes otro ejemplo de cómo las decisiones del Estado distorsionan la estructura de precios, y en un negocio promedio podemos estar hablando de unos 800,000 pesos que dejó de tener la posibilidad de manejar para efectos de capacitación, mantenimiento, inversión, vacaciones o whatever, ¿verdad? Entonces se nos va el tiempo. Gilberto, un minuto. Mi conclusión y la del televidente es que esto es un país caro. Bueno, primero, don Jorge, le quiero decir que si accionan contra Hacienda judicialmente nos avisan y con todo el gusto nosotros podemos coadyuvar, porque eso es un costo que es trasladado al consumidor, esa retención del impuesto de renta, nosotros ya lo habíamos advertido. Pero bueno, buena noticia de que van a actuar contra Hacienda y ahí nos apuntamos. En segundo lugar, desgraciadamente que pasa por un tema de educación y no necesariamente tiene que ver con todo este gran panorama que tiene un impacto directo en los precios del consumidor. Don Jorge tiene toda la razón, el consumidor se va por el precio prioritariamente, pero los mercados han avanzado en función de otros valores agregados, como por ejemplo el mercado atunero, en donde buscan certificaciones, sellos de calidad y esto que implica costos asociados que tiene que asumir el consumidor al final. En fin, el consumidor tiene que seleccionar muy bien lo que va a comprar, tiene que hacer un análisis de su propio presupuesto familiar y decidir cuáles son las prioridades que tiene que atender. Y después de eso, para lo que alcance. Eli. Pues sí, tenemos un país caro, producto de una estructura productiva que trabaja en contra tanto de los productores como de los consumidores, un Estado demasiado grande, demasiado ineficiente, que absorbe muchos recursos que no se van a lo que deberían de irse. Mejora de infraestructura de carreteras, mejora de infraestructura portuaria, mejora en la educación, mejor atención en la salud pública, que al final de cuentas son los factores que van a permitir incrementar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas y del país como tal. Entonces, en la medida en que no enfrentemos y afrontemos ese problema de competitividad asociado al de productividad, no vamos a lograr tener un país barato. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones rápidas. Es un asunto de dejar de posponer decisiones que no se han tomado en los últimos 30 años. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gilberto, y sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado en Noche sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Mañana, martes, repetido este programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ya el miércoles espero que esté en YouTube, pero sin duda su cita es el próximo lunes a esta misma hora con la política con P mayúscula. Un abrazo y gracias por su compañía.